2026 ha comenzado con una actualidad internacional vertiginosa, viendo en las primeras semanas del año acontecimientos de gran calado. Estados Unidos, que no cesa de ser protagonista, ha arrancado el año con la intervención militar en Venezuela y con las presiones para anexionar Groenlandia a su territorio, con la reacción en contra y posible escalada militar por parte de los países europeos. También, las protestas en Irán o el adelanto electoral en Japón han ocupado un puesto relevante en la agenda internacional. Además, en las primeras semanas de enero y tras 26 años de negociaciones, finalmente se firmó el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Por último, los acuerdos de paz en Gaza y Ucrania plantean escenarios inciertos para 2026 que añaden incertidumbre en materia militar y de defensa. Soy Blanca González. Y yo, Fernando Gijón. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. En el episodio de hoy hablaremos de qué le espera a España en este año 2026. Conversaciones Elcano, temporada 6, episodio 8. España en el mundo en 2026. España, como actor global, se prepara para un año donde celebrará la 30ª Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid en noviembre. También se prepara para conmemorar los 40 años desde que nuestro país accediera a la Unión Europea. En tema de política doméstica tendremos elecciones autonómicas en Andalucía, Aragón y Castilla y León, que podrían ser un buen termómetro para medir el favor por uno u otro signo político a un año de las siguientes elecciones generales. Por último, entre otros acontecimientos, el Papa León XIV visitará España en junio de este mismo año, pasando por Madrid, Barcelona y Canarias. La imagen de España en el mundo, como ya se mencionó en el episodio anterior, que os invitamos a escuchar, es un tema de alta importancia para la política nacional y europea. Acontecimientos como el posicionamiento respecto a la guerra de Gaza, la negativa a aumentar el gasto en defensa hasta cumplir las demandas de Trump o la evolución de la economía son algunos de los elementos que han definido y siguen definiendo el tema que hoy nos ocupa, España en el mundo en 2026. De modo que hoy vamos a hablar de lo que podemos esperar del año 2026 y qué implicaciones tendrá para España y cómo se presenta el escenario internacional. Para ello contamos con Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano y coautor y coordinador del Policy Paper España en el mundo 2026, un proyecto que cumple ya 14 años de ilustrar escenarios sobre lo que podemos esperar de España en el ámbito internacional durante el año venidero. Muchas gracias, Ignacio, por venir a Conversaciones Elcano. Hola, estoy muy contento de estar aquí una vez más. Bienvenido, Ignacio. Lo primero que queríamos preguntarte es por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha sido titular desde prácticamente el primer día, y es cierto que Trump sigue usando los aranceles como palanca de poder. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el estado de estos aranceles y qué impacto tendrá esto en la economía española en 2026? Bueno, 2025, el año anterior, el año pasado, fue un poco en este sentido distinto por la llegada de Donald Trump, porque su política arancelaria, su política comercial no estuvo destinada únicamente y ni siquiera prioritariamente hacia China. Por supuesto que Estados Unidos tiene un posicionamiento tanto en el ámbito económico, comercial, como en el ámbito de la seguridad, de haber identificado a China como su gran rival por la hegemonía. Y esto afecta a todo el mundo, incluido Europa y por supuesto España. Pero lo interesante del año pasado es que Donald Trump tuvo una posición de afirmación de uso de la política comercial de modo un poco punitivo a veces y de otro modo de intentar equilibrar lo que entiende su administración, que es un desgaste de la economía estadounidense que está siendo ahora perjudicada por la globalización. Y entonces, independientemente de su relación comercial con China, lo más relevante del año fue la imposición de aranceles a todos sus aliados de una manera, aquello que se llamó el Día de la Liberación. Y esto, la Unión Europea respondió de una manera más bien apaciguadora, tratando de no hacer una guerra comercial con Estados Unidos a pesar de que se impusieron aranceles. Por otro lado, se han normalizado unos aranceles relativamente altos entre China y Estados Unidos. Y lo que tenemos ante el nuevo año, el panorama que tenemos es que se han interiorizado esos aranceles, que de todas maneras Donald Trump, independientemente de lo que hizo el año pasado, sigue utilizando la política comercial como un elemento de política exterior, cada vez además más divorciado de su idea de que la globalización ha tratado mal a Estados Unidos y había que equilibrar con aranceles asimétricos, sino que, como hemos visto,
pues amenaza a Canadá. Si se acerca a China, amenaza a Dinamarca y a los países aliados europeos que muestran solidaridad sobre el terreno en el tema de Groenlandia, también con la amenaza de aranceles. Y luego, bueno, los retira a veces, y esta situación de incertidumbre quizás es la que más va a marcar el año 2026. Por un lado, ver qué va a hacer para España, qué va a hacer Europa. Si la Unión Europea ahora se ha interrumpido la ratificación en el Parlamento Europeo de ese acuerdo que se hizo en verano en Escocia, por el cual la Unión Europea aceptaba un aumento unilateral de los aranceles por parte de Estados Unidos y a cambio de que no fuera muy alto, no imponía contrasanciones a Estados Unidos, no iniciaba una guerra comercial. Eso se ha interrumpido por la crisis de Groenlandia, pero es posible que, como la crisis de Groenlandia parece que se va a manejar en un terreno un poco más diplomático, pues que finalmente se establezca, ¿no?, la idea de que, bueno, pues que nosotros no vamos a imponer aranceles a Estados Unidos, pero Estados Unidos a Europa sí. En un contexto donde la globalización se va fragmentando de forma regional, y todo esto importa mucho a España. Es verdad que España está relativamente protegida, porque para empezar con Estados Unidos tiene un saldo comercial negativo, es decir, tenemos déficit, con lo cual hay otros Estados miembros de la Unión Europea que tienen más que perder, y que, por cierto, eso explica por qué esa idea de no hacer una guerra comercial con Estados Unidos. Nuestro comercio, como sabemos, va mucho más por Europa, donde no es imposible, por definición, el riesgo de arancel, ni con toda la Unión Europea, ni con otros estados de Europa donde hay acuerdos de libre comercio, unión aduanera, ni con Reino Unido, ni con Suiza, ni con Turquía. Y luego, además, más bien lo que tenemos es una perspectiva de reducción arancelaria en torno, luego quizá hablemos, en torno a Mercosur. Es decir, que en un contexto general donde la globalización, tampoco podemos hablar de desglobalización, porque tampoco es que se estén reduciendo los flujos comerciales a nivel global, pero donde sí que hay una mayor desconfianza, donde sí hay una fragmentación regional de todo esto, pues de todo lo que significa el aumento de los flujos de bienes y de servicios, pues la incertidumbre de qué puede ocurrir con Estados Unidos si Donald Trump sigue utilizando esta política comercial de esta manera, que sobre todo genera incertidumbre. Pero en todo este contexto, y como también demuestra el desempeño de la economía española por ahora, una situación relativamente protegida en comparación con otros países europeos y en comparación con una visión un poco más global. I also secured commitments from virtually all NATO allies to increase their defense spending to 5% of GDP. Everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that? They want a free ride, I guess, huh? Trump este año ha vuelto a comenzar estas primeras semanas de enero en boca de todos, especialmente por su famosa Junta de Paz. Y dinos, Nacho, ¿qué panorama militar nos aguarda este año 2026? Nos intriga sobre todo el conflicto en Ucrania, en Gaza y el más reciente en Groenlandia, y queríamos preguntarte qué papel puede jugar España en ellos. Bueno, 2026 puede ser, a pesar de la incertidumbre con la que ha comenzado, y que tampoco vamos a tener muchísimas buenas noticias, pero puede ser un año donde más bien el protagonismo va a ser la idea de alto el fuego, un alto el fuego frágil, un alto el fuego injusto, si queremos, no es la idea de paz y seguridad, sino de alto el fuego y amenaza persistente, pero quizá es más el año del alto el fuego que el año de la violencia o del conflicto directo. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el caso de Gaza tenemos un alto el fuego desde el otoño de 2025. Esta idea de la Junta de Paz está vinculada a cuál va a ser el escenario posbélico en Gaza y la reconstrucción en fin, y en su caso un futuro para Palestina. España estuvo en el apoyo al alto el fuego, pero ahora, junto al resto de países europeos, o la gran mayoría de ellos, ha dicho que la idea esta de la Junta de Paz no le convence. Pero, desde luego, en Gaza 2026, a diferencia de 2025, va a ser más protagonista cómo se gestiona el alto el fuego, cómo se gestiona esta situación, más que lo que vimos en el año pasado en relación con los ataques pues muy desproporcionados del ejército de Israel sobre la franja de Gaza. En Ucrania siguen los combates. Bueno, ahora quizá un poco por el frío y por la situación de invierno, como viene ocurriendo, pues un poco más estable como sabemos, el frente de batalla, pero con una idea de, tanto por parte
ucraniana como por parte rusa, más por la parte ucraniana, pero también porque está empujando Estados Unidos, y los europeos, aunque lo ven desde forma, no están invitados a la mesa de negociación, como sabemos, y hay en este sentido una situación también de cierta incertidumbre, pero la idea es, en Ucrania parece que estamos más cerca del alto el fuego, desde luego, que hace un año, y no es nada descartable que en los próximos meses eso se pudiera producir. Si ese escenario se produce, la responsabilidad de España es, que ya está en una cosa que se llama la coalición de voluntarios, es unirse junto a otros países europeos sobre el terreno, ya veremos cómo, es muy delicado, no para hacer operaciones de combate, sino de idea de garantía de seguridad para el futuro de Ucrania. Está muy claro que Ucrania no va a recuperar el territorio perdido, que es básicamente Crimea, que ya lo perdió en 2014, y luego toda la región del Donbass. Hay que ver en qué queda, si es el alto al frente de batalla, o en fin, como sabemos, los rusos pretenden conseguir regiones que no han sido capaces de conseguir en la batalla. Los ucranianos, yo creo, que se van haciendo a la idea de que no van a poder recuperar el territorio, probablemente no van a renunciar a él desde un punto de vista jurídico y legal, sino simplemente fáctico, y luego a partir de si eso se consigue y cesan los combates, que obviamente siempre sería una buena noticia, ¿qué va a pasar con esa Ucrania, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ser un país viable? ¿Hasta qué punto va a ser un país seguro? Y no va a haber nuevos ataques por parte de Rusia. Parece que está completamente descartado que entre en la OTAN, pero sí tiene un horizonte europeo, y estamos claro por la administración Trump y por sus documentos, desde los más políticos hasta los más técnicos, que no se espera una implicación de Estados Unidos para la garantía de seguridad futura de Ucrania, y por tanto ahí la responsabilidad tienen que tomar los europeos, y ahí a España le corresponderá pues el porcentaje que le corresponda, digamos, de esto, y habrá un debate doméstico, habrá un debate europeo, pero en ese frente sí que va a tener más protagonismo. Y finalmente, bueno, Groenlandia, por suerte, no parece que haya un escenario de confrontación militar ni de intervención militar en ningún caso. Lo que sí que es verdad es que Europa como tal, la Unión Europea y los países europeos, y entre ellos España, pues aparte de este posicionamiento diplomático que parece que ha ayudado a que desescale la crisis, pues que piensen en un futuro en cómo tienen que aumentar su presencia en Ucrania desde el punto de vista, sí, de la geopolítica, de la seguridad, donde la Unión Europea no es demasiado fuerte en competencias, desde el punto de vista también de lo que ofrece el territorio de tierras raras, ¿no? Muchas veces es un poco chocante ver que Estados Unidos está muy interesado por el territorio, que es un territorio que forma parte de un Estado miembro de la Unión Europea, y que la Unión Europea, en este mundo geopolítico de competencia por los recursos, pues que tenga una actitud completamente pasiva. Y bueno, ahí también yo estoy seguro que la Unión Europea va a madurar su posición de no solamente que hay que defender a un territorio de un Estado miembro como es Dinamarca, sino que también hay que tener presencia propia en esa Groenlandia que parece que es tan importante, y que lo es, ¿no? Así que bueno, en esos tres frentes, que son los que, en fin, en este momento más ocupan digamos, los titulares de las noticias, y lo que más preocupa a los gobiernos, y entre ellos el español, 2026 es un año muy interesante, con un poco por dar una nota optimista, donde más bien el protagonismo va a ser no tanto el fuego, sino más bien el alto el fuego. Sigamos hablando de la Unión Europea. Te queríamos ahora preguntar por la estabilidad interna de la Unión en este año que marca, como hemos dicho, el 40 aniversario de la adhesión por parte de España. En una Europa en la que cada vez el euroescepticismo y la extrema derecha parece que ganan fuerza y apoyo electoral, ¿qué papel juega España, teniendo en cuenta el signo progresista de su gobierno que casi que queda único hoy en día? Bueno, la política europea es una dimensión muy particular de la política exterior, porque es verdad que por un lado es política internacional, sin duda, pero por otro lado forma parte de nuestra política, digamos, del día a día, y es muy difícil que las cosas, decir que todo lo que se desarrolla en Bruselas, ¿no?, las instituciones, pues lo podemos tener una visión de que sabemos que ya no es así. Después de 40 años efectivamente de pertenencia, tenemos como Estado miembro, además un Estado miembro grande, un Estado miembro europeísta, un Estado miembro que ya no es un Estado miembro pobre. De hecho, ahora se está negociando el marco financiero plurianual, donde se confirmará que España ha pasado o va a pasar a ser un país
más bien contribuyente neto al presupuesto. Entonces, con estas condiciones sabemos que hay muchísimos elementos que se discuten en Bruselas que tienen que ver con la regulación del mercado interior y, por tanto, con elementos medioambientales, de industriales, de salud pública, que no es política exterior, pero que sí es para ayudar a posicionarnos también frente a los grandes desafíos. Y en paralelo con eso, pues tenemos la propia desarrollo de la Unión Europea si quiere ser un actor global, si quiere jugar en este mundo donde parece que las grandes potencias han decidido, Estados Unidos, desde luego Rusia, China, pues que el multilateralismo o la promesa de una gobernanza global relativamente con reglas, pues no es lo que domina en este momento el escenario, y la Unión Europea ahí se siente pues desconcertada porque estaba mucho mejor adaptada a ese mundo y tiene que posicionarse en muchos frentes, en el militar, pero también en el frente, en esa idea de autonomía estratégica, en elementos energéticos, en cuestiones tecnológicas. Es decir, los desafíos son muchísimos. Y ahí, efectivamente, había habido un enfoque tradicional de que la política europea estaba gobernada por una suerte de gran coalición que incluía el centro izquierda, la socialdemocracia, el centro derecha, la democracia cristiana y el centro liberal, que a día de hoy sigue dominando el día a día de las instituciones, ¿no? Es la mayoría en el Parlamento Europeo, la mayor parte de los comisarios, la mayor parte de los miembros de los países que están en el Consejo, pero que en los últimos tiempos, pues por el aumento de las fuerzas más de derecha radical, de derecha euroescéptica, pues que parece que hay una especie de alternativa de que pueda haber, en lugar de esta idea de que Europa se gobierna en gran coalición centrista moderada, dejando a los dos extremos, pues que tuvieran una posición de oposición, que pasemos una dinámica más a lo mejor de izquierda a derecha, diluyendo esta idea de coalición, de consenso y de centrípeta hacia algo centrífugo. Esto es una mala noticia, a mi juicio, para Europa, y en particular para España, que ya tenemos una política interna muy polarizada, como sabemos, y que hasta el día de hoy el nivel europeo era una especie de contrapeso a nuestra polarización, porque los partidos europeístas, que son los dos grandes partidos españoles, lo son, tanto el PSOE como el PP, independientemente del debate tan confrontado y tan crispado que a veces hay en nuestra política doméstica, luego tenían una misma idea de Europa, una misma idea de la posición de España en el mundo, incluso de las grandes líneas de política económica, que eso, lejos de ser un problema, pues hacía que España pues no tuviera estos errores que ha cometido, por ejemplo, el Reino Unido en relación con el Brexit, o la propia Estados Unidos con lo que significa toda la administración Trump, y que hubiera una línea de continuidad. Bueno, hay que reconocer que la politización de la Unión Europea también tenía elementos positivos, ¿no? Porque es una idea de maduración de la propia Unión, pero pasar de este mundo donde la Unión Europea era un elemento de contrapeso y de moderación hacia otro donde suben las fuerzas euroescépticas, pues puede dejar descolocados en este caso, es verdad que en este momento además el gobierno de España es de los pocos que están en esa parte de gobiernos de centro-izquierda, y esto bueno, pues puede quizá reducir, erosionar o colocar en minoría ciertos posicionamientos. Pero yo creo que realmente no es tanto un problema del gobierno del momento, ¿no? El gobierno actual pues pasará y vendrá otro, sino de que desde España seamos capaces de, los dos grandes partidos, de dar cuenta de la influencia que puede suponer a España que sus dos grandes partidos sean europeístas. Esto no ocurre en otros Estados miembros grandes, es una gran ventaja. En el Parlamento Europeo los eurodiputados de PSOE y de PP son relevantes, son influyentes. En el Consejo Europeo el presidente del gobierno español siempre va a tener un potencial de mayor influencia gracias a que va a estar una de las grandes familias europeas, sea del PSOE o sea del PP. Y esto se puede perder si la política o este elemento, yo creo, de ventaja, porque la sociedad española se demuestra por las encuestas y por su conducta, es muy europeísta, y esto nos da una ventaja que se puede perder en la medida que la política europea también se contamine de esta polarización. No obstante, y con eso termino, creo que no hay que ser tan pesimista. Es verdad que estamos viendo un aumento del apoyo a las fuerzas euroescépticas en muchos países, incluyendo España, esto es verdad, pero al mismo tiempo se demuestra también en otros muchos elementos de estudio de la conducta de los ciudadanos, de su opinión,
que el europeísmo es fuerte, que hay una demanda de una Europa más unida, más audaz en este escenario internacional. Y entonces, bueno, esto va a ser un debate político muy importante. ¿Hasta qué punto pensamos que la soberanía se persigue de una manera más nacional o que la manera de ser influyentes y de poder moldear el mundo es con una soberanía europea, si queremos utilizar esa palabra que tanto gusta a Macron, ¿no? La idea de, bueno, seamos soberanos, pero seamos soberanos de la única manera que podemos estar al nivel de las grandes potencias, que es uniéndonos como europeos. Así que, bueno, en este sentido, pues vamos a ver que en las siguientes elecciones que se producirán este año, aunque no es un año electoral en particular, 2026, pero sin duda cómo además los europeos responden a todo lo que significa Donald Trump, si normalizan lo que significa esa erosión de la democracia o si reaccionan, también es algo que veremos a lo largo del año. Queríamos hablar ahora de Latinoamérica, porque este año 2026 ha empezado con dos tendencias o movimientos en teoría opuestos entre sí. Por un lado tenemos finalmente la firma del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que abre la posibilidad de un acercamiento y mayor intercambio comercial entre ambas regiones. Por otro lado, Estados Unidos ha intensificado su proyección en Latinoamérica, con presión económica y apoyo a aquellos líderes políticos afines ideológicamente en los países de la región. Y además China también está tratando de introducirse en la región como un socio económico. Y en este escenario, ¿qué hueco le queda a Europa y a España en particular? Bueno, efectivamente se achican los huecos porque Estados Unidos ha vuelto a mostrar esta administración en 2025 en sus diferentes documentos y en su conducta. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en relación con una injerencia en procesos electorales pues en Chile, lo que ocurre en la política brasileña, lo hemos visto también en otros países incluso más pequeños que se señalan como los que lo hacen bien, ¿no? Pues Salvador, Paraguay, y luego una hostilidad hacia aquellos gobiernos que considera pues que son de izquierdas. En fin, esto ha aumentado el interés de Estados Unidos por lo que ellos llaman el hemisferio occidental, que es verdad que eso hace que América Latina haya ganado relevancia en Washington en el último año y que por tanto en 2026 vaya a seguir siendo así. Como sabemos, por parte de China lo que hay es un intento de posicionarse en la región desde un punto de vista económico, acceso sobre todo a las commodities, a los recursos naturales, y en fin, eso también eso es algo menos coyuntural, es más estructural. Y ahí Europa, donde tiene que darse cuenta, y es donde juega un papel importante España, que es América Latina, que tradicionalmente la ha tenido bastante olvidada, ¿no? Porque para la Unión Europea, para Bruselas, pues lo importante era la relación transatlántica, como confrontar con Rusia, como mucho la vecindad, ¿no? La vecindad meridional, y por supuesto la relación con China, y cuando hablaba de los países, digamos, del sur, pues tenía tradicionalmente una idea de prestar atención a lo que se llamaba los países ACP, ¿no? África, Caribe, Pacífico, que eran pues antiguas colonias de los estados fundadores, ¿no? De Francia, de Bélgica, luego de Reino Unido, y ahí América Latina siempre ocupaba pues como un papel muy, muy, muy secundario. Ahora, cuando vemos que en este mundo más agresivo, más hostil, en América Latina hay un potencial de países que comparten valores, que comparten interés, por ejemplo, por un mundo más donde el multilateralismo tenga relevancia, donde las reglas de derecho internacional tengan relevancia. América Latina pues son estados relativamente frágiles con estas grandes potencias agresivas, y obviamente pues les interesa un mundo de reglas donde Europa es un aliado y donde América Latina lo es de Europa. Y luego una relación también económica, comercial, interpersonal. Sabemos, ¿no? Pues la cantidad de inmigrantes latinoamericanos, la cantidad y cómo la proyección, el potencial que tiene, y lo estamos viendo en Mercosur. Ahora bien, para España, esto es verdad que ha sido junto a Portugal, junto a Italia, en fin, ha habido una serie de países de la Unión Europea, pero desde luego España, con diferencia, el que más ha tenido durante estos años la idea de empujar, atraer hacia Europa el interés que tiene América Latina. España es un país, a pesar de todo, pues que tiene las limitaciones obvias que tiene por su escala, por su tamaño, pero sí que creo que en 2026 va a ser un año en este sentido importante,
bueno, hay un hito que se ha mencionado, ¿no? Que hay una cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid y ahí también servirá como medida de hasta qué punto España tiene ese poder de convocatoria y de ser un referente para lo que ocurre en América Latina y ser un punto de unión, una América Latina cada vez más fragmentada, también más polarizada entre gobiernos muy a la derecha y otros gobiernos a la izquierda. Y hasta qué punto, bueno, pues si la apuesta por Mercosur, que está teniendo muchas turbulencias su entrada en vigor, en fin, si finalmente se afirma, pues será un importante hito de cómo la Unión Europea tiene un importante socio no solo comercial en América Latina, y eso, bueno, pues yo creo que podría abrir una nueva etapa a todo esto, efectivamente, con qué puede ocurrir en Venezuela, qué puede ocurrir en Cuba, y cómo van a reaccionar los países latinoamericanos hasta esa, digamos, activismo de Washington en relación con la región. Es un año también muy, muy interesante para América Latina y para la posición de España, por supuesto, en la región. La verdad es que no faltan los cambios geopolíticos este año. Queríamos preguntarte ya para concluir, aprovechando que el Real Instituto Elcano cumple 25 años, en la edición de este año, España en el Mundo, hacemos una valoración retrospectiva hacia hace 25 años y otra 25 años en el futuro. Entonces, cuéntanos, ¿en qué se diferencia y en qué creemos que se va a diferenciar España con respecto a hoy? Bueno, es un ejercicio muy interesante, el ejercicio de compararnos, ¿no? Cuando se funda el Real Instituto Elcano en 2001 y ahora en 2026, 25 años después, ver en qué hemos cambiado. Esto es más sencillo que el otro ejercicio, que es cómo vamos a estar en 2050, donde hay un elemento de prospectiva, pero también hay un elemento, obviamente, de hacer escenarios a medio o largo plazo, donde entran en juego muchísimos factores que obviamente no controlamos. Si miramos al pasado, a 2001, bueno, 2001 era un momento muy dulce de la política exterior española, de la política económica, era ese momento, ¿no?, donde inaugurábamos un nuevo milenio y España se había normalizado por completo en la escena internacional. En fin, había el elemento simbólico de que el euro iba a empezar a estar en nuestros bolsillos, de que habíamos alcanzado la convergencia de renta con la media de la Unión Europea, de que teníamos un protagonismo internacional que no habíamos disfrutado en todo el siglo XX y probablemente en el XIX. Bueno, pues era un momento dulce de la economía, ¿no? La economía iba bien. Pero eso justo en la víspera de una situación, ¿no?, donde va a comenzar a haber una importante discrepancia de política exterior por la implicación de España en la guerra en Irak y además donde esa economía que iba tan bien pues va a acumular una serie de desequilibrios que van a llevar a una burbuja inmobiliaria que finalmente explica en gran medida la recesión primero de 2008 y luego la crisis de deuda de 2010. Es decir, que era un momento dulce, pero estaba antes de la tormenta. Incluso, ahora hablamos mucho de polarización, que es verdad, es innegable que la política interna española está muy polarizada, pero yo diría que en aquel momento, o en fin, a partir de no exactamente 2001, pero a partir de muy poco después, porque fueron los atentados del 11 de septiembre y luego vino la respuesta, qué respuesta había que dar a esos atentados en Afganistán y sobre todo en Irak, pues hubo una enorme división sobre la política exterior española, política y social. Yo creo que a pesar de nuestra polarización actual, ahora hay, interesantemente, entre los dos grandes partidos menos diferencias sobre cuál debe ser la posición de España en el mundo y en Europa. Es verdad que surge un partido nuevo, ¿no?, que impugna esos consensos tradicionales sobre la globalización, la política europea, pero bueno, es interesante no pensar esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no es cierto, y desde el punto de vista también de muchísimos elementos de posicionamiento, de influencia, de imagen, pues es verdad que pasamos unos años muy malos durante la crisis, pero ahora en este momento pues yo creo que en gran parte esa posición de España de potencia media, de importante país dentro de la Unión Europea, se ha recuperado y en algunos casos incluso se ha superado. Pero en fin, mirando al pasado es muy interesante. Y ya por unas pinceladas muy breves sobre 2050, que es un ejercicio, pues no diré de imaginación, porque la prospectiva no es una ciencia exacta, pero tampoco se trata de hacer meras conjeturas, ¿no? Se basa en proyecciones que tienen en cuenta, bueno, cuál es el escenario base más probable.
Y hemos hecho esta idea de cómo estaremos en 2050 en el ámbito de la seguridad, de la tecnología, de la energía y clima, pero también de nuestra posición en América Latina, en Europa, por supuesto en el proceso de integración europea, en relación con China. Y yo diría que más bien lo que domina es un cierto pronóstico optimista, ¿no? No hay una idea o sea, no hay elementos que nos digan que vayamos a estar peor dentro de 25 años. Insisto, hay muchos factores que no podemos tener en cuenta. Igual dentro de 25 años pues podemos hacer el test de hasta qué punto hemos acertado. Pero yo invito a los que nos oyen a que miren ese escenario, cómo va a estar España en el mundo en 2050, y creo que hay razones para fundar la idea de que la economía, la tecnología, la energía, nuestra seguridad y nuestro posicionamiento en el mundo, hay más elementos de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestras fortalezas, que invitan a cierto optimismo, un optimismo desde luego moderado, porque el contexto internacional no invita tampoco a que estemos muy entusiasmados con ese futuro. Pero debajo de la hojarasca de la idea de cómo Estados Unidos está gestionando su declive en el fondo, ¿no? Porque Trump en cierto modo responde a esto, de que es de la agresividad rusa, estamos viendo elementos estructurales, pero también positivos en el mundo, y no debemos de dejarnos pensar que los titulares, que normalmente apuntan a las malas noticias y a las amenazas, no nos dejen ver también elementos de mejora de nuestra vida y de cómo, pues, ¿no?, como sociedad y España, Europa, pues tratan de afirmarse. Podemos criticar mucho que Europa no está a la altura en muchísimos ámbitos, y hay que hacerlo porque hay que denunciarlo, pero esta idea de tenemos claro el diagnóstico y queremos pues ser más fuertes, y esto es algo que yo no pienso que dentro de 25 años vayamos a haber perdido el tiempo completamente. Muchas gracias, Ignacio, por venir a Conversaciones Elcano y contarnos un poquito más sobre España en el mundo 2026. Recordamos a todos nuestros oyentes que el documento ya está disponible en la web del Real Instituto Elcano para hacer una lectura completa. Y de nuevo, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros siempre. Muchas gracias. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Iván Óscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter o Blue Sky en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.